Este chico Montaño, Ujú. ¿cuántos partidos tiene en primera? Menos de 50. Bien. Entonces sale hoy el representante a hablar, ¿no? Que por la relación que tenemos con el Celtic, con el Ranger, y es un comunicado, ¿no? Prácticamente, poniéndolo al pibe allá arriba. Eh, Hay que ser más mesurado. Ojalá vaya a un equipo importante y demás. Eh, ¿Quién es el que se acaba de ir de Pumas, que regresó ya? Se Esta llama... vez Bueno, García eso es lo que te digo. Ay, Jorge. Eso es lo que te digo. El, que acaba de regresar a Pumas. Ahí está Beto García, podemos saludarlo. Querido Beto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí arrancando Sheila Killers con la noticia de que la selección mexicana, la sub-23, que está en Toulon, le acaba de ganar a Arabia Saudita, ya le había ganado a Francia en penales. Y aquí el tema, Beto, es, parece que estos chavos juegan sin complejos, que son futbolistas que van a disfrutar, que es parte de lo que yo platicaba el otro día con Hernán mientras veíamos el partido ante la selección de Uruguay, a ver si ya está Beto para saludarlo, que en estos casos los vemos como que disfrutan y después los vemos como que ya amarrados, ¿cómo se dice cuando te quedas Estancado. así tenso, tenso, como si estuvieran con mucho nervio, Beto? ¿Cómo estás? Ahí está, Beto. Hola, ¿qué tal, Ángel? Te mando un fuerte abrazo. Igual, a mi ti, Beto. a Hernán, a Basurto. Hola, Beto. Y bueno, a ver, son torneos que sí, obviamente siempre en las categorías de abajo hemos sido campeones sub-17, en sub-20, hemos sido campeones olímpicos sub-23. Entonces, sí, pero tampoco comparto, ya jugar a nivel más arriba, ya con los mejores jugadores del mundo, cambia, ¿no? Hay Y mucha no creo que diferencia. tanto que los jugadores cambien, sino que tienen que seguir un proceso y mantener el nivel arriba. Lo platicamos, ¿qué te puedo decir? Este torneo, el proceso que traía esta selección era bueno, entonces no los tenías que estar moviendo y pasarlos de repente a selección mayor. Por ejemplo, creo que tú decías que Huescas a lo mejor tenía que quedarse para jugar la Copa América. Sí, yo dije, Si sí. están trayendo este proceso y ya vienen con varios tiempos trabajando juntos, creo que es bueno que tengan este torneo de Tulones. A mí yo lo jugué, me tocó jugarlo y es de gran nivel, de alto nivel, con selecciones importantes que siempre van a estos torneos y a estas selecciones les dan muy buen fogueo. A mí me tocó jugarlo previo a un Mundial Juvenil en Rusia en 85 y son torneos sensacionales. Entonces, yo veo, me da muchísimo gusto que hayan ganado, ojalá sigan avanzando, que lleguen hasta las últimas instancias, porque eso quiere decir que estos jugadores sub-23 traen un buen proceso y que pueden después dar el salto a la selección mayor, ¿no? ¿Cómo estás, Beto? Te saludo con mucho gusto. Para mí lo que está mal o lo que no se trabaja es el proceso, ¿no? Porque nos queda claro que cuando se juegan este tipo de torneos juveniles, hay buena materia prima. Realmente hay una brecha enorme o un estancamiento o una laguna, como lo queramos poner, ya cuando se suben a las selecciones mayores, donde ya no se trabaja a lo mejor de igual manera, donde la mentalidad se queda corta, donde incluso el talento no lo es suficiente. Entonces, ¿cómo poder, Beto, seguir estos procesos de manera adecuada para ser más competitivo en las categorías mayores? Porque nos queda claro que las menores somos muy competitivos, pero ya en las mayores nos quedamos estancados desde hace 10, 12 años. A ver, el problema de nuestras selecciones menores es que compiten muy bien hasta cierta edad, pero por ejemplo son campeones sub-17, ¿no? Lo que pasa todo el mundo nos acordamos de Vela, Giovanni, cuando fueron campeones, ¿no? En Perú y que consiguieron el título. ¿Y qué jugadores? Sí, Giovanni estaba en otro lado, Vela se fue a jugar a otro lado, los que se fueron, pero los que se quedaron en México, su proceso no lo siguieron, o sea, dejan de jugar en primera división, les cuesta mucho más trabajo porque no dan el salto a tener que ya estar jugando partidos en la Liga MX y eso hace que no sigan ese proceso y sigan creciendo. Esa es la problemática y vamos a reiterar y vamos a regresar a lo mismo. O sea, es que hay una cantidad de extranjeros que de repente no tienen el cupo para ya dar ese salto. A ver, todos los jugadores que acabaron y fueron campeones sub-17
ya tendría que estar en el primer equipo, ya por lo menos entrenando, entrando de cambio en los partidos y llevar ese proceso. En México se corta y ahí está Hernán, que sabe perfectamente que en Argentina, en Brasil, en cualquier parte de Sudamérica, esos jugadores, si tienen talento y ya lo demostraron, ellos mantienen ese proceso y a los 17, 18 años ya están jugando en primera división. Eso es lo que nos falta. Acá, ¿cuántos jugadores de esta sub-23 que están jugando allá en Francia son netamente titulares en primera división? ¿Y cuántos van a mantener el seguir creciendo en sus equipos? A lo mejor hoy, porque es sub-23 es más, porque ya llevan un proceso más, pero esto tendría que ser desde la sub-17, desde la sub-20, estos jugadores ya tendrían que estar jugando en su equipo en primera división y eso los va a seguir haciendo crecer en todos aspectos, pero como les detienen ese proceso, ahí se corta, entonces es cuando ya no siguen el proceso que tendría que ser para que un jugador pueda seguir creciendo en todos aspectos, ya a una buena competencia en la Liga MX, o sea, en el primer equipo. Oye, Beto, aprovechando que estás tú y que está Hernán, puede parecer simple la pregunta, pero mucha gente no lo sabe y Caliente TV se acerca mucho a los chavos, a los que están relacionados con el deporte, con el entretenimiento, y valdría la pena que tú y que Hernán nos platicaran cómo se trabaja con los chavos. O sea, vamos a hablar de la sub-13, vamos a hablar de la sub-18, vamos a hablar de la sub-23. ¿Cómo son los procesos? ¿Qué les enseñan a los chavos? ¿Qué te enseñaron a ti cuando empezaste a darte cuenta que podías jugar al fútbol? ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo fuiste aprendiendo? O si hay un momento en el que solamente el jugador es capaz o el chavo es capaz de poder entender cómo es el proceso para poder llegar a ser futbolista. ¿Cómo le hacen? Bueno, yo te puedo dar, no sé, ahí está Hernán, si quiere él comentar. No, primero. pero voy a estar un ratito más que vos, lo que yo Beto. viví cuando Tranquilo. fui joven en Pumas. Bueno, a ver, yo lo que viví en Pumas, te puedo decir, fue un proceso. Yo llegué a Pumas cuando me visorean y me invitan a que participe en Fuerzas Básicas de Pumas. Yo llego y llego a una sub-15 ya. Yo tenía 14 años, pero me colocan en la sub-15, ¿no? Siempre jugué un año arriba de lo que me correspondía. Y bueno, te enseñan de todo. O sea, yo llegué y yo no sabía lo que eran los perfiles, lo que es el control orientado. O sea, son muchas bases, pero a ver, cuando son niños, les tienes que dejar disfrutar de repente, porque desde que son chiquititos hoy día, los quieren, o sea, meter a que jueguen tácticamente. O sea, no, cuando eres niño, o sea, hay cierta edad que tienes que disfrutar, que te guste, que saques todas tus habilidades, y después ya llega una edad que puede ser entre los 12, 14 años, que empieces ya, ahora sí, con cuestiones más técnicas, tácticas. Por lo menos así era Pumas, y lo hacían de maravilla. Yo cuando llegué, yo no sabía nada de los perfiles, de cómo tienes que marcar, de la chique y bajar la velocidad. O sea, son muchos conceptos que de repente tú ves jugadores en primera división que no los tienen, y que les cuesten. Y hay jugadores que te dicen, no, es que a mí tal técnico en primera división me tuvo que corregir esto porque yo no lo hacía. Por ejemplo, en los perfiles de repente se daban la vuelta, que decías, Dios mío, eso nunca lo puedes hacer. Entonces, en Pumas, por lo menos me tocó una época dorada en Fuerzas Básicas que sí te trabajaban todos los conceptos y te iban llevando poco a poco. Yo te puedo decir, yo debuté a los 17 años, Ángel, y ¿sabes cuántos partidos internacionales ya tenía? Más de 100. Uf. O sea, con selecciones, con mismo Pumas, que fuimos a jugar un torneo en el Mundial de 82, en mismo España estaba el Mundial y nosotros fuimos a jugar un Mundial que se llamaba Mundialet, que iban como 70 equipos de todo el mundo, o sea, de la Juventus, equipos españoles, o sea, de todo. Entonces, esa preparación de un chavo es lo que te va dando El fogueo. el tener un proceso como debe ser, porque es una experiencia el vivir. Nosotros jugamos en España ese Mundialet y después de ganarle a un equipo español, casi nos golpean, se bajaron de la tribuna y tuvimos que salir corriendo al vestidor. O sea, son experiencias que te van dando esa madurez y vas encontrando para que cuando te pares en una cancha de fútbol, ya en un estadio con 100,000 personas, no te importe y te valga gorro. Entonces, en ese aspecto creo que en Pumas fue un proceso muy interesante y por eso creo que salieron tantos jugadores
que no solo fueron a selección nacional, sino fueron a Europa y era el equipo que más mandaba jugadores al extranjero. Ese creo que tiene que ser un proceso que tienen que llevar y los técnicos principalmente tienen que tener mucha capacidad y deben llegarle muy bien al joven, porque la educación de repente tú la tienes en casa, pero cuando ya estás tú en una etapa de estas, te la vives muchísimo tiempo y el técnico también tiene que ser como un segundo papá y te tiene que ir llevando en muchas cosas. Y creo que hoy eso en nuestro fútbol no lo tenemos, ¿eh? No hay esa gente capacitada que sepa trabajar muchas veces con los jóvenes.